Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicas y chicos, hoy voy a tratar un tema que me habéis preguntado mucho y es sobre qué traductor utilizar. Y es sobre la pregunta de, ¿el traductor de Google funciona bien a la hora de traducir español a coreano o coreano a español? Esa pregunta vamos a verla juntos con diferentes ejemplos y os voy a indicar cuáles son los puntos en los que tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de utilizar este traductor. También os compartiré qué otras herramientas, qué otras alternativas tenéis a la hora de aprender y estudiar coreano. Bueno chicos, antes de empezar quisiera decir que no quiero criticar para nada la herramienta, es una herramienta muy útil y nos va a servir perfectamente para comunicarnos, para entender el significado en general de las palabras y frases que queramos traducir, pero simplemente quería avisaros de tener un poquito de cuidado cuando queremos ser muy precisos o necesitamos hacerlo para algún trabajo o alguna situación un poco más en la que se requiera ser más profesional o más preciso. Solo es lo único que quiero anotar, así que para nada es una crítica porque realmente es una herramienta muy útil. Dicho esto, vamos a utilizar juntos el traductor de Google y vamos a ir viendo diferentes tipos de ejemplos. Bueno, voy a abrir la aplicación en mi tablet y vamos a utilizarla juntos. Bueno, como aquí veis, traducir de español a coreano, que será para nosotros los dos idiomas que vamos a utilizar. Vamos a empezar utilizando palabras simples para ver qué tal funciona y si hay algo que deba comentaros os lo diré en el momento. Vamos a empezar con la palabra padre, por ejemplo, padre, y ver qué nos encuentra. Pues nos busca 아버지, como podéis ver. Esta traducción es totalmente correcta y bueno, también nos viene definiciones en español, ejemplos en español. Pero en coreano solo nos pone 아버지 y también nos viene su romanización, que es su pronunciación en español, de la palabra 아버지. Bueno, aquí todo bien. Vamos a probar con otra palabra simple, que sería, por ejemplo, abuela. Dice 할머니, el resultado, que también es correcto. Lo mismo, aquí parece que de momento que para palabras separadas, palabras simples, está funcionando bien. Vamos a buscar alguna palabra típica, como podría ser casa. Casa, 집, en coreano también, todo correcto. En coreano, casa se dice 집 y nos lo busca sin ningún problema, ¿no? De momento todo bien. Vamos a hacer solo un ejemplo más de una palabra suelta para ver que funciona bien. Escuela. Ocurre 학교. 학교 es exactamente escuela, colegio en coreano. Pues de momento parece que para palabras sueltas el traductor de Google funciona bien. Vamos a ver también no solo sustantivos sino también verbos. Verbos, por ejemplo, voy a poner el verbo comer. Comer en infinitivo, que en coreano es 먹다. Nos da el resultado de 먹다, que es correcto. 먹다, comer en coreano. Otro infinitivo, verbo en infinitivo, el verbo beber. Beber, que es 마시다, en efecto. 마시다 es todo correcto, ningún problema, parece que nos lo busca correctamente. Y un tercer verbo solo para ver que funciona bien. El verbo, por ejemplo, de descansar. Voy a escribir descansar, que es, 나머지. No sé, descansar, creo que no lo está buscando bien. Pues bueno, aquí por casualidad hemos encontrado un ejemplo. Descansar, el infinitivo del verbo debería ser 쉬다, y Google nos está dando 나머지, que es como un poco el restante. Entendemos como que es el restante. Entonces aquí vemos que ya la interpretación de Google está siendo un poco no muy precisa, al menos no nos está dando todas las opciones y por eso ya aquí vemos un primer riesgo, ¿no? Que descansar en principio como verbo debería ser 쉬다 y nos está dando otra palabra que significa algo ligeramente diferente o que se usa en ciertos contextos solo.
Pues bueno, aquí el primer aviso, que no siempre nos está dando el resultado que buscamos, así que bueno, ya por casualidad hemos encontrado un ejemplo, ¿no? Estamos viendo los verbos en infinitivo, vamos a verlo cómo nos dará los resultados cuando los conjugamos, por ejemplo. Con el verbo comer en infinitivo, que era 먹다, nos lo daba correctamente. Vamos a ver, por ejemplo, las conjugaciones en presente. El verbo comer en primera persona es como, ¿no? Como. Pues vamos a ver, decir como. ¿Qué resultado nos da? Bueno, aquí nos da el resultado de el guión de choro. Aquí nos está dando el resultado del como, pero no del verbo comer, sino como algo. Por ejemplo, yo soy como mi abuela, pues sería 할머니처럼, pues como mi abuela. Ese como en el sentido de soy similar a esto, pues ese es el como que nos está buscando. Pues aquí vemos el segundo riesgo de Google, que solo nos da eso, un significado de los muchos que puede tener una misma palabra. Al menos cuando estamos buscando entre español y coreano, vemos que no siempre nos da el resultado que queremos. Por ejemplo, si buscamos en el como en pasado, comí, aquí parece que sí que nos dará, bueno, pone 나는 먹었다. 나는 먹었다 nos incluye el sujeto 나는, que es el yo comí, nos está diciendo literalmente, y aparte lo está poniendo en uno de los modos que yo llamo de diario o escritura, que es el que se utiliza para escribir básicamente, no es el que se utiliza para hablar, para decirle a mi amigo yo comí, o a otra persona yo comí. Yo no suelo decirle 나는 먹었다, solemos decir 나는 먹었어요 en formal, o en informal 나는 먹었어. Pero 나는 먹었다 se suele escribir más eso en el propio diario o cuando pensamos para nosotros mismos, no para hablar con alguien directamente, ¿no? Entonces vemos que hay que tener un poquito de cuidado con la traducción que nos está dando aquí. Esto es lo que vemos hasta ahora, al menos con los verbos, y que da la casualidad que para el presente el yo como, el como, ese nos está, en este caso nos lo ha buscado con el otro como, con el como de otro sentido de yo soy como mi abuela. Ese como mi abuela, pues ese como es el que nos interpreta Google ahora mismo. Entonces vamos a ver más ejemplos de palabras que conocemos en español que pueden tener varios significados, a ver cómo reacciona Google. Una palabra que se me ocurre es la palabra banco. Banco, ¿por qué? Porque banco puede significar banco de sentarse, banco donde dejamos el dinero, banco de peces, muchas cosas, ¿verdad? Pues vamos a ver qué dice Google. Pues bueno, aquí dice banco en coreano 은행. 은행, y en este caso nos ha buscado el banco de la institución donde dejamos dinero, el banco. Pero no nos dice nada del banco que puede significar otras cosas, como el banco de sentarse o el banco de peces, ¿no? Así que aquí ya vemos, vemos que aquí se cumple lo que decía antes, que solo nos está dando un significado de los muchos que puede tener una palabra. Así que tengáis en cuenta que el traductor no nos da todas las posibilidades. Otro ejemplo, que más puede tener varios significados, o al menos que yo sé que en coreano puede escribirse de muchas formas. El hermano, por ejemplo, hermano, pues dice 형제. Hermano está bien, 형제, pero solo está teniendo en cuenta el término de hermanos chico con chico, hermanos varones. Cuando en coreano, dependiendo de a quién nos refiramos y dependiendo de mi género, el término hermano va a variar, y también varía de si ese hermano es mayor, menor. Así que vemos otra vez que aquí no está dando todo el contexto, todas las posibilidades, sino simplemente uno que yo realmente pues no sé cuál es el criterio, ¿no? De cuál está eligiendo de todas las opciones. Vamos a dar un poco más de detalle. He puesto hermano, pues hermano mayor. 맏형. Bueno, 맏형 es correcto, que es el hermano el más mayor, pero simplemente para llamar yo hermano mayor puedo decir 형, que es hermano mayor de un varón, por ejemplo de un chico. Otro hermano mayor se dice 형. 맏형 es en concreto el hermano mayor de todos, el primero, el más mayor, digamos, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí omite y no comenta nada sobre cómo sería el hermano mayor de una chica, que en ese caso sería opa, pero aquí no vemos nada de esas opciones. Entonces vemos que estamos perdiendo muchas posibilidades aquí, ¿no? Así que este es el principal riesgo de utilizar el traductor, que estaremos perdiendo pues todas las opciones, sobre todo en aquellas palabras que tienen muchos significados o que en coreano se describan de varias maneras. Bueno, entonces vamos a complicarlo un poquito más y vamos a aplicar no solo palabras sueltas, sino una frase entera, para ver qué tal nos lo traduce el traductor de Google. Una frase ejemplo que se me ocurre es la de, pues, yo quiero viajar con mis amigos. Vamos a ver qué resultado nos da. Y dice, 친구들과 함께 여행하고 싶어요. Bueno, en este caso nos lo traduce de forma bastante precisa. Nos lo hace de modo formal y lo ha hecho bastante bien. De 친구들과 함께, junto con mis amigos, 여행하고 싶어요. Quiero viajar. Aquí, bueno, ha omitido el 저는, el yo, pero estaría bien igualmente, ¿no? En este caso, la frase está bien escrita. Vamos a hacer otra frase para ver qué tal se comporta, una un poco más simple, la de yo como verduras. Y aquí dice, bueno, 나는 야채를 먹는다. En este caso sí que ha añadido el sujeto, el 나는 y 야채를 먹는다, que la frase está correcta. Lo único que en este caso nos ha dado, no sé por qué, en modo de escritura o de diario, la propia frase. ¿Y cuál es este modo? Es el modo que no es el que se utiliza cuando hablamos con alguien, sino uno que utilizamos cuando escribimos, cuando lo escribimos en un texto, un diario sobre lo que yo suelo hacer, lo describimos o lo pensamos para nosotros mismos. Es decir, cuando no se lo decimos directamente a otra persona, sino que lo hacemos en otra situación, ¿no? Entonces, en modo formal hubiera sido 나는 야채를 먹어요, pero en este caso, a diferencia de la frase anterior, que sí que nos lo había puesto en modo formal, nos ha cambiado el modo, nos ha puesto otro modo. Y bueno, esto no quiere decir que la frase esté mal, simplemente que debemos tener cuidado de cuándo utilizar esta frase, ¿no? Este modo de escribirlo. Así que por eso yo lo veo un poco, pues, en ese sentido un poco inestable, ¿no? Que dependiendo de la frase nos dice un modo de formalidad u otro. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre podemos aplicarlas directamente, ¿no? Para hablar con alguien. Voy a hacer una frase más, solo para confirmar a ver en qué modo de formalidad nos lo pone el traductor. María juega al fútbol, por ejemplo. Pues dice, 마리아는 축구를 한다. Aquí lo mismo, se repite lo del caso anterior y la frase está bien. 마리아는 축구를 한다. María juega al fútbol, pero vuelve a estar el verbo 한다 en modo diario o de escritura. Que repito, se utiliza para escribir o para expresar pensamientos, ¿no? Pero cuando hablamos con otra persona para decir que María juega al fútbol, diremos 마리아는 축구를 해요 en modo formal. Entonces aquí un poco que no sabemos muy bien qué formalidad nos va a dar el traductor. Ese es el principal, pues, inconveniente que veo, ¿no? Que no nos da todo el contexto y tendremos que tener un poquito de cuidado para saber si es del todo correcto utilizar ese modo de forma. Y por último, solo para hacer la prueba, vamos a ver cómo se comporta el traductor cuando ponemos varias frases, es decir, un pequeño párrafo, ¿no? Voy a repetir una de las frases anteriores y es la de, pues, yo quiero viajar con mis amigos, punto, pero no tengo dinero, punto. Y la tercera frase, por eso me quedaré en casa. Y vamos
vamos a ver qué tal nos lo traduce, ¿no? Y la primera frase dice, 친구들과 함께 여행하고 싶어요. Muy bien, está bien traducida en modo formal, como si hablásemos con alguien. La segunda, pero no tengo dinero, que dice, 하지만 돈이 없어요. También está traducida muy bien y en el mismo modo de formalidad. Y por último, que digo, por eso me quedaré en casa. La conclusión un poco, ¿no? Dice, 그러므로 나는 집에 있을 것이다. Bueno, aquí está bien traducido, pero el mismo problema de antes. El por eso, 그러므로, está correcto, y 나는 집에 있을 것이다 significa de hecho que me quedaré en casa, está bien traducido. Lo único que aquí hay una inconsistencia de la formalidad que se utiliza. En las dos primeras frases ha utilizado el modo formal, ese que se caracteriza porque acaba en yo, pero el último pone 있을 것이다, que ha vuelto al modo de escritura o de diario. En coreano, cuando empezamos a hablar o utilizar un modo, pues continuamos utilizando el mismo, pero aquí ha hecho una mezcla un poco rara. Entonces, por eso, pues, si queremos enviar este mensaje a un amigo o conocido coreano, si se lo enviamos así, lo va a entender perfectamente. El mensaje se va a comunicar. Lo único que no nos va a servir como documento bien escrito realmente, porque estamos mezclando formalidades, formas de escribir, y lo veo un poco inestable en ese sentido, ¿no? Un poco que no es consistente lo suficiente como para decir, bueno, me ha hecho una traducción perfecta, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, esta herramienta es muy útil para al menos transmitir el mensaje. Lo mismo al revés, cuando traduzcamos de coreano a español, para entender lo que está escrito, seguramente puede que haya algún matiz que se pierda, pero es una muy buena herramienta para al menos saber más o menos el significado, ¿no? Pero si queremos precisar, siempre quiero avisar de que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? a la hora de utilizarla. Pues bueno, vistos estos pequeños inconvenientes, quería daros al menos qué otras alternativas tenemos. Bueno, deciros de primeras que para traducciones largas, en cuanto a la traducción de español a coreano directo, casi todas son bastante flojas. A la hora de traducir las frases enteras siempre van a tener este tipo de pequeños errores o al menos de inconsistencias, de formalidades. Pero a la hora de buscar palabras, sí hay algunos diccionarios que son bastante buenos, y os voy a mostrar ahora cuál es el que más recomiendo. El diccionario que suelo utilizar es el de Naver, que es el Google coreano básicamente, y aquí el diccionario coreano-español, español-coreano es bastante bueno. Vamos a abrir, os voy a dejar aquí el enlace para que podáis utilizarlo siempre que necesitéis, y vamos a ver el mismo ejemplo de antes, ¿no? Vamos a entrar en el diccionario, veis aquí la forma que tiene, y es introducir simplemente la palabra que queramos, ¿no? Voy a de hecho mostraros las palabras que vimos antes, que tienen muchos significados, y veréis que aquí en este diccionario sí que nos dará bastante más variedad. La palabra española, por ejemplo, de banco, vamos a buscarla, vemos aquí que nos da bastantes opciones, ¿no? Banco nos dice el uno, que dice benchi o kin-uija, que significa el banco de sentarse. El segundo, 은행, que es el banco de donde dejamos o sacamos el dinero. Y otra vez también nos da un tercer banco, que es la zona donde apoyamos, la tabla donde se trabaja, ¿no? El banco de trabajo, ¿no? No viene, el banco de peces, pero bueno, ya sí que nos da bastantes más opciones. Si vemos aquí, al hacer... sí que viene en la opción de diccionario abierto, viene aquí banco de ogun o mulkogite, que significa ese banco de peces, ¿no? Así que si veis que la página es mucho más completa, vienen muchos más significados, y por eso es el diccionario que recomiendo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dije antes de hermano, por ejemplo, hermano. A ver qué nos da. Sí, fijaros, pues la primera opción dice 형, 오빠, 남동생, 누이, 언니, 여동생. Nos da un montón de palabras que significan hermano, ¿no? Que puede ser tanto masculino o femenino, ¿no?
Y incluso aquí en la segunda opción nos vienen los hermanos políticos, todos los tipos de hermanos que podría haber políticos según la edad, si es el cuñado de... bueno, dependiendo del tipo de cuñado que sea también, ¿no? Así que veis que aquí vienen muchísimas más opciones. Este es básicamente la razón por la que yo recomiendo utilizar este diccionario. El diccionario de Naver, que es mucho más preciso y también nos va a servir cuando no entendamos algo a la inversa, una palabra coreana, y nos lo va a dar también en español. Lo único malo, que no va a servir para frases largas, no va a servir para traducir frases enteras, pero para palabras sueltas sí que es de los mejores que he encontrado online y totalmente gratuito, claro. Bueno, pues seguramente haya algunos traductores hoy en día mucho mejores. Si habéis encontrado alguno que os funcione bien, apreciaré mucho que lo dejéis en los comentarios porque seguro que es de ayuda para otros compañeros que están aprendiendo el idioma. Yo de momento hoy solo he querido un poco ver con vosotros cómo funciona el traductor de Google, que suele ser el más utilizado, el más conocido, y ver en qué puntos deberíamos tener cuidado al hacer la traducción. Pues nada chicos, esto es todo por hoy, espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!